Dentro del tema de la guerra arancelaria que se ha dado entre Colombia y Ecuador, dentro de toda la expectativa que hay por los productos, hay un tema importante que tiene que ver con el arroz, que tiene que ver con los agricultores colombianos. Rafael Hernández es el gerente general de Fede Arroz y nos acompaña a esta hora. Rafael, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Muy bien, Rafael, ustedes emitieron un comunicado. ¿Por qué hay preocupación desde Fede Arroz frente al tema comercial que hay en este momento con Ecuador? ¿Qué es lo que les preocupa? Pues el ingreso de arroz ecuatoriano a Colombia es entre 50 y 100 mil toneladas al año. Y se trae por lo menos el 50% de arroz llega ilegalmente al país, porque no solamente se requiere realizar una retaliación arancelaria, sino tiene que haber más control en la frontera, porque a Colombia, como le digo, están entrando entre 50 y 100 mil toneladas, que por lo menos la mitad es ilegal. Rafael, señor Rafael, explíqueme una cosa. Esas 50 o 100 mil toneladas entran de manera, por supuesto, legal, ¿cierto? Es una importación que hacemos desde Ecuador, ¿verdad? No, por lo menos el 50% llega legalmente y el otro 50% llega ilegal. Por eso es que nosotros hemos estado pidiendo insistentemente imponer un mecanismo de puerto único de ingreso, que llegue por vía marítima, por un solo puerto, con el fin de corregir el contrabando que puede generar adicionalmente lavado de activos y se puede generar un posible problema sanitario por falta de controles. Eso es lo que está ocurriendo con el arroz que viene del Ecuador. Efectivamente, es decir, ustedes están haciendo un llamado para proteger la producción arrocera en nuestro país, ¿no? Indudablemente que sí, porque el arroz ecuatoriano, pues la mayor parte llega de contrabando y eso ha perjudicado a los productores nacionales porque lógicamente no solamente llega de contrabando, sino que se presta para lavado de activos. Imponer estos aranceles, claro, esto es una medida política, va a tener discusiones, pero imponer estos aranceles puede aumentar el comercio ilegal. Pues para eso son los controles que debe haber en la frontera. Pero si nos están imponiendo aranceles, pues yo creo que debe haber una retaliación por el estilo. En este momento la producción que hace Colombia, ¿qué tanto depende, por ejemplo, de Ecuador o qué tanto se produce naturalmente en nuestro país? Colombia prácticamente es autosuficiente. Si acaso faltará un 5% o algo, porque usted sabe que de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hay unos contingentes que deben llegar al año. El 26 de este mes es la subasta de arroz y ahí pueden llegar a Colombia provenientes de Estados Unidos un poquito más de 100 mil toneladas de arroz blanco. Entonces, pues eso, si hay esos ingresos o ingresos ilegales desde el Ecuador, pues eso está perjudicando de una forma importante a nuestros productores. Claro. Señor Rafael, ¿cuántas familias viven en este momento del arroz en Colombia? Unas 500 mil familias más o menos, Que es un alrededor de número, 2 millones de personas. 2 millones de personas. Esto traduciéndolo precisamente a la cantidad de habitantes que somos, cerca de 50 millones de habitantes, es un número importante de la población, un producto que hace parte del día a día de los colombianos. Indudablemente, así es. Como le digo, por lo menos 2.000 familias dependen del arroz y Colombia, como le digo, es autosuficiente. Cuando ha faltado arroz, no ha sido más de un 5% realmente. Y usted sabe que de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entra un arroz de forma legal proveniente de las subastas de Estados Unidos. Señor Rafael, el tema de los aranceles nos pone hoy a conversar sobre esta situación y digamos que despierta las alarmas, pero ese tema de los controles migratorios, de los controles en la frontera, del tránsito ilegal, ¿sí ha tenido, digamos, un suficiente acompañamiento de las autoridades? Pues ese ha sido el problema, digamos, la falta de control en la frontera para evitar este contrabando, ¿no? Eso es un problema que ha sido de muchos años.
que la mayor parte del arroz llega a través de la frontera con Ecuador y llega de una forma ilegal. Entonces, eso causa problemas a los productores nacionales, indudablemente. En otras palabras, ese tráfico o ese descontrol o ese ingreso de arroz ilegal ha llevado, por ejemplo, a familias arroceras a quebrarse. Pues puede que no a quebrarse, pero sí tiene un efecto negativo en el precio del arroz, porque llega un arroz de contrabando, que no está pagando ningún impuesto ni nada, y causa indudablemente caída en los precios, porque es que no solamente es que llega de forma ilegal, sino que se presta para lavado de activos. Lavado de activos, entiendo. Quiero hacerle dos o tres preguntas finales. Con todo el tema de la carestía de los alimentos, del aumento del salario mínimo, de todo lo que ha pasado que es natural precisamente con el inicio de año, ¿cómo está en este momento la industria arrocera en Colombia? Pues este es un momento difícil, tanto para la industria como para los productores, porque pues ha habido una cosecha grande y hay una oferta mundial de arroz a bajos precios. Entonces, eso indudablemente afecta los precios a nivel nacional, porque llega un momento en que el mercado nacional se tiene que equiparar al mercado internacional, con Estados Unidos, donde los precios han bajado de una forma importante y eso ha venido afectando a los productores nacionales. Una pregunta final y más que pregunta, un espacio, una invitación para que usted use nuestros micrófonos, nuestra cámara de Noticias Caracol en vivo para hacer ese llamado que ustedes tienen importante a propósito de esto que estamos viviendo con Ecuador, pero también la situación actual de los arroceros en el país. Señor Rafael. Pues sí, yo pienso que debe haber un mayor control en la frontera, especialmente con Ecuador. Debe haber unas medidas también compensatorias para los productores nacionales, porque el arroz es un producto vital para la alimentación de los colombianos y debe protegerse la producción, debe haber protegerse la seguridad alimentaria de los colombianos, que en gran parte dependen mucho del arroz. En estudios de hace unos años se sabía claramente que en la dieta de los colombianos el arroz aportaba el 14% de la dieta calórica y el 12% de la proteína de la dieta proteica. Es un producto muy importante. En Colombia se consumen alrededor de 46 kilos per cápita en todo el territorio nacional. ¿Usted ha oído el dicho de las mamás que dicen que si hay arroz hecho en el almuerzo, ¿está listo el almuerzo? Y siempre lo he dicho y sostengo, donde hay arroz nunca habrá hambre. Nunca habrá hambre. Señor Rafael, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, a ustedes muchas gracias. Avancemos con este tema de Ecuador, aranceles, tensión entre ambos países y saludemos a esta hora a Ana María Castillo, directora de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, por esta invitación. Ayer teníamos al director intergremial de apellido San Clemente y le decía yo al inicio de esa entrevista que no sabíamos tanto la importancia que tenía el Valle del Cauca frente al tema del comercio con Ecuador. Recordémoslo en este espacio. Así es, Pablo. Para nosotros, desde el Valle del Cauca, Ecuador es el segundo destino exportador, con alrededor de 330 millones de dólares exportados y más de 440 empresas que están exportando a este mercado. ¿Por qué es tan importante? Y era el énfasis que yo hacía en varias entrevistas que me hicieron. Es que, primero, muchas de las multinacionales que se instalan en el Valle del Cauca lo hacen para desde aquí exportar a Ecuador, porque hay una facilidad de exportar por el terrestre y por el puerto de Buenaventura. Fuera de eso, tenemos empresas grandes de industrias nacionales que están ubicadas en el Valle del Cauca, que también tienen como principal destino de exportaciones Ecuador. Aquí estamos hablando de las grandes empresas vallecaucanas, como de confitería, de medicinas, farmacéuticos, incluso preparaciones médicas y, bueno, diferentes materiales que son muy sofisticados. Pero por último, tenemos empresas que tienen como principal destino exportador su primera exportación a Ecuador. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que trabajar en la mentalidad exportadora y muchas de las empresas arrancan por Ecuador, es su primer destino. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro, tal vez caso más emblemático, son las empresas que hacen parte del clúster de belleza, que son empresas muy fuertes, sobre todo preparaciones capilares, shampoos,
en donde el producto vallecaucano es muy apetecido en Ecuador. Llegan de manera fácil terrestre y tienen una propuesta de valor diferencial. Esas empresas que están haciendo sus primeras exportaciones a Ecuador se van a ver muy perjudicadas con un arancel del 30%, porque incrementa, pues obviamente, sus costos y además ya con una economía ecuatoriana que está dolarizada y en un proceso de revaluación, pues van a poder perder competitividad. Y para nosotros eso es muy complicado porque ya están dando sus primeros pasos de exportación y entonces ahora tienen que devolverse y pensar en otros mercados para diversificar. Ujú. Yo quisiera preguntar porque es que ya, por ejemplo, el gobierno nacional está emitiendo el listado de los productos que van a tener el arancel. Vemos también la decisión del gobierno de suspender la venta de energía a Ecuador. Ecuador también está respondiendo, por supuesto, con los aranceles. Es decir, por ahora no se ve una salida. Esto preocupa precisamente al comercio del Valle del Cauca. Pues claro que preocupa porque en el hoy era un mercado cercano, atractivo pues óptimo. Ahora, nosotros estamos convencidos y el empresario vallecaucano es un empresario resiliente y aquí hay que mirar el lado positivo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer y como Cámara de Comercio, esa es nuestra filosofía, es acompañar a los empresarios y empresarias en cómo ver el vaso medio lleno y una de las cosas que podemos hacer definitivamente es acompañarlos a buscar otros mercados. En Centroamérica, por ejemplo, que también son mangos bajitos, tenemos un producto que tiene mucho potencial. De todas maneras, seguir trabajando en mejorar la propuesta de valor. Seguiremos también haciendo un llamado a la diplomacia, a la cordura, porque de todas maneras es bien importante entender que el consumidor ecuatoriano también está perdiendo. Una de las cosas que nosotros estamos incluso anticipando es que va a llegar producto vallecaucano, pero seguramente va a llegar vía contrabando, porque el producto es muy apetecido. Entonces, no, nadie va a ganar y los consumidores pueden no acceder al producto y aún si acceden, hay una alta probabilidad de que llegue vía contrabando. Entonces, la mirada aquí es, seguiremos con nuestra actitud positiva, buscando otros mercados, acompañando a los empresarios y empresarias a buscar otros mercados que sean mangos bajitos para hacer su primera internacionalización, pero acompañando también desde la institucionalidad para que esto rápidamente se pueda solucionar. Directora Ana María, podemos poner un ejemplo, ya lo mencionábamos hace unos segundos, pero poner un ejemplo de los productos más importantes de otros de los que se comercializan. Usted me hablaba de champús, pero también de productos de belleza. ¿Cuáles otros se le vienen a la cabeza? Pues los principales productos exportadores, arrancamos por el azúcar, hablamos también de preparaciones farmacéuticas, hablamos de belleza, cuidado personal en general, de mucha pues tecnología. Lo que pasa es que la tecnología no le afectan tanto los aranceles, pero también hay un producto muy interesante, belleza y alimentos. Alimentos y más o menos una cifra que nos pueda dejar este tipo de intercambio comercial. Estamos hablando de más de 330 millones de dólares exportados. 330 millones de dólares exportados. Finalmente, frente a este panorama, ¿cuál podría ser una opción B mientras se regulariza precisamente la situación diplomática con Ecuador? Por el tipo de producto, depende de qué tipo de producto estemos hablando. Sí. Cuando estamos hablando de las multinacionales, ellas seguramente hacen un ajuste en su estrategia que viene pues, internacional. Pero si yo me enfoco en las empresas que están arrancando en su proceso exportador, el plan B sería Centroamérica y Caribe. Muy bien, pues Ana María Castillo es la directora de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali. Muchas gracias por estos minutos con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. A ustedes, Pablo, por la invitación y un saludo a más bien despedirme de toda la audiencia.